Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Espero que estéis muy bien. Ya prácticamente a las puertas del año nuevo de 2026 voy a hablaros sobre un tema muy interesante. Un tema desde luego que no ha pasado desapercibido. Ya sabéis que la ufología últimamente está bastante de moda. Y cómo no, aún más con este documental que vio la luz hace muy poco, Age of Disclosure. Hoy vamos a analizar este documental. Espero que os guste. Hace muchos años empecé a hablar de ufología y lo empecé a hacer de una forma totalmente pública. Recuerdo perfectamente que trabajaba en un banco y eso no fue muy bien recibido. Algunos clientes se quejaban y decían, hombre, ¿cómo puede trabajar un tipo así en una entidad bancaria ofreciendo préstamos, en algunos casos de muchos ceros y hablando sobre cosas que son totalmente absurdas? Este era el nivel hace muchísimos años atrás. La verdad es que por suerte todo el tema de la ufología, todo el tema de hablar de misterios se ha ido normalizando y de alguna forma somos mucho más libres de decir y expresar aquello que pensamos y aquello en lo que creemos. Evidentemente, esto intriga una serie de riesgos también, no solo para nosotros, aquellos que quizá arriesgamos menos, pero también para aquellas personas que están cerca del gobierno y evidentemente tienen acceso a información. Información, en muchos casos, reservada. Información que evidentemente, y como veréis en este programa, incluso les puede llegar a costar la vida. Age of Disclosure, un documental de Dan Farah, donde empieza muy fuerte y sale Luis Elizondo y Jay Stratton. Jay Stratton, que estuvo 16 años en la inteligencia naval y concretamente en el programa AATEP, Advanced Aerospace Threat Identification Program. Evidentemente salen muchísimos personajes en el documental y muchos de ellos muy conocidos, como por ejemplo Marco Rubio, el secretario de Estado. Por cierto, Marco Rubio se quejaría y desde luego también desmentiría posteriormente su aparición en el programa. ¿Por qué? Pues sencillamente porque se usó una antigua entrevista que se le hizo a él, bueno, antigua relativamente, porque tampoco era tan antigua, para ponerla en el programa, donde Marco Rubio expresaba sin tapujos y sin ningún tipo de rubor que los desconocidos del espacio, los seres extraterrestres, existen. Y no solo existen, sino que nos visitan. Pues bien, posteriormente a la emisión de este documental, Marco Rubio dijo que, que sencillamente que aquella entrevista se había sacado de contexto y que él para nada continuaba pensando de la misma manera. ¿Qué son los UAPs en este documental? Los UAPs son clara y directamente, como se indica en el documental, una amenaza para absolutamente todo el planeta. Pero la verdad, amigos míos, es que en todo el documental, que dura un ratito, no encontré ni una sola explicación de por qué se clasifica estos UAPs como una amenaza.
Algo que los investigadores tenemos claro desde hace mucho, mucho tiempo es que los UAPs son transmedio. ¿Qué quiere decir esto? Pues que simplemente pueden viajar por el espacio, pueden viajar por la atmósfera terrestre y también se pueden desplazar por el agua. Pero veréis, algo que encontré a faltar en este documental es que tampoco indican demasiado que los UAPs sean dimensionales, es decir, que puedan de alguna forma viajar por diferentes dimensiones o que incluso puedan provenir de universos paralelos. Lo que queda muy claro en este documental es que los UAPs desafían absolutamente todas las reglas de la física. Stratton además asegura que los mejores vídeos no han sido desclasificados, que los mejores vídeos están aún bajo custodia del gobierno norteamericano, no solo del gobierno norteamericano, sino muy probablemente también del gobierno ruso y del gobierno chino, puesto que no solo son los americanos los únicos detentores de este tipo de vídeos. El reportaje, el documental continúa de una forma ya bastante impactante, puesto que aparecen dos personajes que a mí me llaman mucho la atención. El primero es Hal Puthoff y el segundo es Eric Davis. Ambos son astrofísicos y ambos están doctorados, tienen un PhD. Desde luego son dos personas que son indiscutiblemente autoridades. Autoridades que se prestan a salir en este documental y a decir clara y llanamente que los UAPs son una realidad además incómoda, una realidad que ellos mismos han podido ver y estudiar en primera persona. Y esto es muy importante porque evidentemente demuestra que cada vez personas con mayor autoridad, personas con más cosas que perder que ganar, salen a la palestra y efectivamente abogan y afirman que no estamos solos en el universo. Algo que me parece también bastante interesante y que se dice a bocajarro en este documental es que en los años 80 hubo una gran ocultación de datos por parte de los gobiernos hacia la ciudadanía. Y esto lo dice Jay Stratton. Y no solo dice eso, sino que también, seguidamente, justo en esta parte del documental, al principio, dice que él mismo, Jay Stratton, ha visto naves y seres no humanos. Y dice, los he visto con mis propios ojos. Cuidado, Jay Stratton, como hemos dicho al principio, no es cualquiera. Trabajó durante 16 años en inteligencia naval, repito, por si alguien se lo ha perdido o no le ha quedado claro, y en el programa AATP, Advanced Aerospace Threat Identification Program. Y esto lo dijo él, lo dice en el documental. Vuelvo a repetir, por si no lo habéis escuchado bien. He visto naves y seres no humanos con mis propios ojos. Jay Stratton. Y en este documental hay un auténtico desfile de personajes de peso y muchos relacionados evidentemente con las fuerzas aéreas norteamericanas. Le toca el turno a James Cobb, 23 años en la US Force. Un comandante les pide de repente interceptar un UAP y evidentemente ni un solo caza logra acercarse a la nave. Evidentemente esto es algo muy grave y tal como señala James Cobb, es un problema puesto que los norteamericanos no pueden y no son capaces ni de controlar su propio espacio aéreo frente a este tipo de amenazas. Bueno, también vimos lo que sucedió con los famosos globos chinos que se pasearon por gran parte del territorio norteamericano sin que nada ni nadie absolutamente los detectara hasta
pasado un buen tiempo. En fin, esto es lo que hay y esto es lo que dijo este buen hombre, el coronel James Cobb. Recordamos, 23 años en la US Force. Y en este documental, evidentemente, no podían faltar ni David Fravor ni Ryan Graves. Retrocedamos al 14 de noviembre de 2004 a bordo del Nimitz, en la costa de San Diego, en California, cuando David Fravor con Ryan Graves persiguen a ese objeto conocido como el Tic Tac. Se divulgaría el vídeo, un objeto de más o menos unos 12 metros de largo y que iba a 50.000 kilómetros por hora. 50.000 kilómetros por hora, algo absolutamente alucinante. Además, Ryan Graves, que iba con Fravor, dijo que casi chocan con ese objeto. Y eso sí que es una cuestión de seguridad. Una cuestión de seguridad porque, evidentemente, como en el caso anterior, esto demuestra que los norteamericanos no son capaces de controlar su espacio aéreo frente a estos UAPs. Y eso sí que es una amenaza. Y un gran clásico, evidentemente, es Elizondo. Elizondo, él lo que hace es afirmar en este documental que estos UAPs están llevando a cabo operaciones ISR, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance. Están sencillamente investigando a nivel de inteligencia qué es lo que disponemos los seres humanos. Están realizando tareas de vigilancia y están realizando tareas también de reconocimiento. Evidentemente son objetos inteligentes de fabricación no humana. Pero ¿por qué desarrollan estas ISRs? Bueno, Elizondo no lo aclara, pero ya os digo yo que el coronel Donald K. Howe, en su libro Los desconocidos del espacio, dijo que estos UAPs nos controlan porque en el momento que seamos capaces de salir al espacio exterior, nosotros, los seres humanos, seremos una amenaza real, viendo como evidentemente en el planeta del cual vivimos, un lugar fantástico y maravilloso, no somos capaces de entendernos, pues imaginad si fuéramos capaces de salir ahí fuera. Elizondo y Stratton afirman en el documental que además estos UAPs han sido capaces de activar y desactivar armas nucleares tanto en Rusia como en Norteamérica. Y esto a lo mejor sí que hubiera sido un peligro inminente porque podría incluso haber supuesto el enfrentamiento entre estas dos potencias. En una oportunidad, incluso los radares llegaron a detectar una especie de ataque desde Rusia contra Norteamérica, pero evidentemente pudo desmentirse a tiempo. Esto no es un hecho que ocurra de forma aislada en Rusia o en Norteamérica. Elizondo y Stratton aclaran que es un hecho que ocurre en absolutamente todo el planeta, que es un fenómeno global y que evidentemente todos los gobiernos son conscientes de ello. Pero, ¿qué sucede cuando esto se denuncia y se lleva a altas esferas? Pues evidentemente esto genera una cierta oposición por parte de los estamentos, genera un cierto estigma a las personas y evidentemente hay toda una operación de descrédito. ¿Por qué? Sencillamente porque la reputación sobre la infranqueable seguridad de Norteamérica está en juego. ¿Qué haríais si vosotros, por ejemplo, fuerais uno de estos altos cargos y os sucede lo que les sucedió a Elizondo y a Stratton? Veréis, miembros del Pentágono ponen por encima de la seguridad la religión. A Elizondo le llegaron a decir, y esto sale en el documental, lo dice el propio Elizondo, lo que haces, lo que estás haciendo es la obra del mismísimo diablo. Y no solo eso, sino que además estás provocando a los demonios. No son UAPs, son demonios.
Y los radares y los sensores, amigos míos, parece ser que ahora detectan a los demonios. Pues esto es lo que le dijeron a Elizondo y a Stratton de las más altas esferas del gobierno norteamericano. Sencillamente que lo que estaban haciendo era obra del demonio y que además estaban provocando a estos demonios. Me parece algo completamente alucinante, pero bueno, si uno mira a los textos sagrados y evidentemente pues uno agarra pues la Biblia, el Corán, agarra lo que uno quiera y prefiera, va a ver que siempre, absolutamente todas las religiones miran hacia arriba para aclarar que hay ángeles que son buenos y evidentemente demonios que son malos. ¿Son quizá estos UAPs entidades demoníacas o entidades negativas que nos visitan? No lo sé, pero desde luego a mí esta respuesta por parte de las altas esferas norteamericanas me dejó bastante planchado. Y en el documental también se desvela que existía otro programa secreto que se ocultó al secretario de Defensa, se ocultó al Congreso norteamericano y también se ocultó al presidente norteamericano. En fin, esto ya sabéis lo que demuestra, ¿no? Pues que evidentemente existe un gobierno paralelo, que no son invenciones nuestras y evidentemente ya nos pueden llamar conspiranoicos, que desde luego la conspiración acaba convirtiéndose en una realidad absoluta y palpable. Ese programa era el The Legacy Program. The Legacy Program, que se había llevado a cabo desde 1947, un programa UAP que lo que hacía es capturar esos naves o esas naves extraterrestres que se habían accidentado o simplemente que habían incluso en alguna ocasión conseguido derribar y generaba ingeniería inversa. Incluso los dos, ambos, afirman, Elizondo y Stratton, que se habían recuperado cuerpos no humanos. Elizondo, Mellon y Stratton quedaron absolutamente fuera de ese programa, del programa The Legacy Program. ¿Por qué? Pues tampoco lo aclaran, pero evidentemente tanto Elizondo como Mellon como Stratton dicen todos los tres haber recibido amenazas por parte del gobierno norteamericano. En diciembre de 2017 el programa se filtra a la prensa y Elizondo allí explica que hay objetos sin indicios de propulsión que nos están visitando, que hay un riesgo y evidentemente esto también lo aclara Marco Rubio. Estos objetos no identificados están sobre instalaciones nucleares y son un riesgo. La cuestión es si en China, en Rusia, en Corea sucede exactamente lo mismo. Y veréis, en este documental, Elizondo y otros personajes dicen que sí, que es un fenómeno global. Luego aparece Brett Federson. Brett Federson, que es director del National Security Council, aclara también en este documental, y lo dice a bocajarro, no estamos solos. Y esas tecnologías hacen cosas que nosotros no podemos hacer. Veréis, en el documental también se habla de seis categorías o 6 efectos que estos UAPs generan. El primero es que son observables y que algunos de ellos pueden volar a más de 75.000 kilómetros por hora. El segundo es que tienen una aceleración inmediata. Por ejemplo, el SR-71, el Blackbird, tarda bastante en acelerar en tierra de 0 a 300 kilómetros por hora. Una vez está en el aire es un poco más rápido, pero tampoco mucho más. En cambio, estos UAPs pueden pasar de 0 a 64.000 kilómetros por hora o 50.000 kilómetros por hora en un solo segundo. Y no solo eso, sino que además son capaces de efectuar una detención en seco. Es algo realmente increíble. Y si hablamos de ángulos de giro, pues evidentemente un avión de fabricación humana
no tiene que hacer, o sea, no tiene absolutamente nada que hacer comparado con uno de estos UAPs. El tercer punto es que aquellos que no son observables son muy difíciles de detectar. Los aviones dejan estelas, hacen ese famoso estallido sónico y evidentemente un UAP no tiene esos estallidos sónicos, no deja esas estelas y además tampoco deja ningún tipo de partículas. Todos sabemos que los aviones convencionales queman combustible y evidentemente fruto de esa combustión hay partículas. No es el caso de esos UAP. El cuarto punto es que, ya lo hemos dicho al principio, son transmedio. Pueden desplazarse desde la atmósfera hacia el espacio y al revés, y luego entrar en el agua. Y evidentemente, como yo también apuntaba, que esto he encontrado que se ha dejado de lado un poco en el documental, pueden ser multidimensionales e incluso venir de universos paralelos. El quinto punto es la antigravedad. No hay fricción, no hay alas, no hay signos de propulsión, no hay emisión de calor. Y evidentemente cuando hay unos fuertes oleajes de viento son impasibles e incluso a vientos huracanados. Se han observado naves completamente quietas enfrentándose a vientos de más de 300 kilómetros por hora. Además, se han observado que estos objetos son capaces de estar completamente inertes y quietos a 24.000 metros de altura, es decir, en el espacio. Y el sexto punto, o sexto efecto que podemos ver de la derivada de estos UAPs, son los efectos biológicos. Efectos biológicos, por cierto, en personas humanas. Personas que se han acercado, que han interactuado con estos UAPs, han sufrido daños médicos. Han sufrido, por ejemplo, inflamaciones, han sufrido quemaduras, han sufrido esclerosis y algunos de ellos incluso cicatrices internas en el cerebro. Y esto no os vayáis a pensar que lo investigó un médico de un centro de salud. No, lo investigó el mismísimo Gary Noland, un médico de la Universidad de Stanford muy prestigiado y que evidentemente sale también en el documental y aclara todas estas cuestiones. Él mismo ha podido atender a estos pacientes y ver estas inflamaciones, quemaduras, esclerosis, cicatrices en el cerebro y otros efectos de la radiación que estos objetos voladores no identificados emiten. Pero no solo sale también en este documental Gary Noland, sino también Mike Flaherty, un agente de inteligencia de la US Air Force que también sufrió daños biológicos en su propio cuerpo derivados de un encuentro con un UAP. Pero es que Mike Flaherty da un dato que es absolutamente escalofriante, y es que la mortalidad es del 25% en aquellas personas que han sufrido un encuentro cercano con uno de estos objetos voladores no identificados y que han interactuado con ellos. Parece ser que generaría un campo electromagnético que mata. De hecho, ya lo he dicho en diversas ocasiones, uno de los militares que sufrió uno de esos encuentros en Redlingham Forest, en Inglaterra, está gozando hoy en día de una pensión por un encuentro con un objeto volador no identificado de fabricación seguramente no humana. Recibió una gran cantidad de radiación que le ha dejado incapacitado de por vida. Seguidamente en el documental se nos explica cómo en 2020 se creó una agencia especial para investigar con mayor profundidad estos UAPs, la UAP Task Force. Y en 2021 esta misma agencia publica un total de 144 casos con informes bastante detallados. Esos casos ya hablamos en su día y evidentemente todos y cada uno de ellos no tienen ningún tipo de explicación. ¿Qué
son esos objetos voladores no identificados, objetos submarinos, espaciales, atmosféricos, que vienen a visitarnos. Nadie, absolutamente nadie, cree que sean humanos. Y esto se publicó en este año, en el año 2021, y muchos fuimos los que empezamos a analizar todos estos casos. Y evidentemente no hay ningún tipo de respuesta. ¿Pero qué es lo que sucede? Pues bien, se desacredita a Elizondo e incluso se le llega a decir que él jamás ha trabajado en casos de UAP. Pero por suerte hay elementos y personas que forman parte del gobierno norteamericano, como Harry Reid, un senador, que dice que esto, el descrédito y el desprestigio personal, es una práctica totalmente habitual en estos casos. Y como os decía, salen muchas figuras muy relevantes y una de ellas es John Brennan, director de la CIA, y dice que él en el documental piensa que es completamente arrogante pensar que estamos absolutamente solos en el universo. Y también se aclara, como no, que estos seres, estas aeronaves, vienen a interactuar también con criptoterrestres, es decir, una serie de seres extraterrestres que ya viven entre nosotros. Y esto no es una teoría nueva, es una teoría que ha lanzado uno de los científicos en la Universidad de Harvard, una universidad, por cierto, muy prestigiosa. ¿Son quizá protohumanos? ¿Son quizá viajeros del tiempo? ¿Son quizá viajeros dimensionales? Esto también se lanza como pregunta en el documental. ¿Son civilizaciones que realmente viven en el mar? No lo sabemos, pero lo que sí que tenemos muy claro es que estos UAPs son transmedio, es decir, vienen del espacio, se cuelan en la atmósfera terrestre y en muchas ocasiones se lanzan a las profundidades acuosas de los océanos. Y ya os digo que muchos científicos están abogando y están apuntando que quizá no sea tan descabellado pensar que estos seres que están interactuando con estos criptoterrestres tengan una especie de bases submarinas. Estos UAPs que se cuelan en el mar no son misiles, no son cohetes, no son aviones, no son submarinos. En cambio están debajo del mar y son capaces de circular ahí mismo a miles de kilómetros por hora. El gobierno norteamericano los ha rastreado y esto evidentemente es algo alucinante, puesto que a fecha de hoy no hay nada, no hay ni un solo invento humano que pueda circular a varios miles de kilómetros por hora por las profundidades acuosas. Y hay algo también que se aclara en el documental, y es que no sabemos absolutamente nada del océano. Del océano no sabemos nada del 80% del territorio. Es más, en el documental se dice que sabemos mucho más de la superficie de Marte y de la Luna que del propio océano. Y a partir de este punto, el documental empieza a ponerse muy interesante. Antes os he hablado de The Legacy Program. ¿Quién son los protagonistas o los actores principales de este programa? Bien, tenemos a 4 actores principales. El primero es la CIA, el segundo la US Air Force, el tercero el Departamento de Energía y el cuarto el Defense Contractors. Y evidentemente, encabezando toda esta cuestión, Martin Lockheed. Podríamos decir que actualmente aún es la empresa de armamento más potente que hay sobre la faz de la Tierra. Y me gustaría que aquellos que tengáis Netflix hagáis un ejercicio. Antes de continuar este audio, por favor ir a Netflix, poner Stranger Things, poner la temporada 1 y poner el capítulo 1, solo un par de minutos, y vais a ver cómo empieza exactamente
ese capítulo. Hay una especie de cerco y ¿sabéis qué pone ahí? Department of Energy. Vamos a hablar de esto porque esto tiene mucha, pero que mucha miga y os aseguro que no os va a dejar indiferentes. Legacy Program tiene estos 4 actores y vamos a detallar qué rol tienen cada uno de ellos. Veréis, vamos a empezar por la CIA. ¿La CIA de qué se ocupa? Pues simplemente de rastrear dónde caen estas naves accidentadas o dónde se han derribado. Y para ello pues dispone de una gran cantidad de equipamiento repartido por lo ancho y largo de todo el planeta Tierra. Una vez han localizado una de estas naves, ¿qué hacen? Pues sencillamente avisan a la US Force, que actúa inmediatamente, evidentemente porque tiene bases militares también a lo largo y ancho de todo el planeta Tierra y es capaz de desplazarse prácticamente a cualquier punto del planeta Tierra en 1 hora máximo. ¿Qué hacen? Pues recuperan la nave en minutos y hacen estas operaciones de campo que protegen el lugar. No sé si habéis visto, evidentemente, supongo los que tengáis ya una edad o tengáis niños, la película de E.T. el extraterrestre. Ahí se ve absolutamente muy bien cómo cuando hay un accidente de una nave espacial se protege y se acordona toda esta zona. Luego interviene el cuarto actor, que son los contratistas. La US Air Force entrega todo el material a los contratistas y estos generan ingeniería inversa. ¿Por qué a los contratistas? Pues sencillamente porque los contratistas no están sujetos a las reglamentaciones gubernamentales. Y lo que hacen es analizar todos estos materiales y generar en la medida de lo posible material nuevo militar. A veces es muy complicado y os voy a poner un ejemplo. Imaginad que vosotros sois seres humanos del año 2025, tenéis el móvil en la mano y tenéis la posibilidad de viajar en el tiempo y automáticamente os trasladan, pues no lo sé, al año 1492, que es cuando se descubre Norteamérica. Ahí os dejan plantificados en medio, pues no sé, de Kentucky con unos indios o yo que sé, o en Dead Horse y os olvidáis ahí el teléfono móvil. Pasáis un ratito y volvéis a regresar al año 2025 y os dais cuenta de que os habéis dejado el teléfono móvil allí. No pasa nada, no pasa nada. Pero unos Sioux recuperan este teléfono móvil, lo tienen en su mano y no saben qué hacer con él. Aún queda batería, le queda un 25% de batería. A lo mejor hacen sonar alguna canción, pero evidentemente en 1492 no hay repetidores telefónicos y evidentemente es el único teléfono que hay. Por mucho que intenten llamar, cosa que también dudo si van a conseguir, nadie va a descolgar el teléfono, porque no hay nadie, aparte de ese teléfono, que tenga un teléfono operativo. Pero es que además tampoco hay ninguna antena que sea capaz de repetir la señal. ¿Y qué va a pasar si navegan por internet? Pues absolutamente lo mismo. Y supongamos que con mucho cuidado y con las herramientas que tengan, que al final estamos hablando de cuchillos fabricados en sílex y algunas cuestiones también pues fabricadas también en hierro, puedan llegar a desmontar ese teléfono. Os puedo asegurar que van a hacer muy poca cosa con ese teléfono, puesto que el conocimiento que tienen en ese mismo instante está bastante limitado. Por eso se guardan todos estos engendros, todos estos materiales, porque no se llega a conocer la funcionalidad de cada uno de forma inmediata, sino con el paso del tiempo y la ampliación de esos conocimientos. Y luego queda el último actor, el Departamento de Energía. ¿Y estos qué hacen? Pues sencillamente expertos en energía
atómica, analizan todo aquello que emita una cierta radiación y evidentemente pues también se desplazan al lugar donde haya podido impactar una de estas naves. Pero veréis, os he dicho antes que hicierais ese ejercicio porque el Departamento de Energía está envuelto en muchos de los casos de avistamientos ovni y accidentes. Y desde luego hay una cosa que es muy curiosa que se menciona en el documental y es que están amparados por una ley de 1946 que les permite clasificar lo que les dé la gana. Es decir, no tienen que dar cuentas a absolutamente nadie, ni al presidente, ni al Senado norteamericano, ni absolutamente a nadie. Son prácticamente todopoderosos y pueden hacer lo que quieran. Y eso, amigos míos, es una muy buena clave de por qué tanto en Expediente X como en Stranger Things el Departamento de Energía de Norteamérica sale en reiteradas ocasiones. Y esto es alucinante. Estos son los 4 principales actores del Legacy Program y exactamente el funcionamiento de esta entidad. Recordar que al principio hemos hablado de 2 astrofísicos muy reputados y desde luego con sendos PhDs. Vamos a hablar de recuperación de cuerpos que se han podido recuperar de diferentes incidentes con estos UAPs. Pues Eric Davis, este PhD y astrofísico, sale en el documental y sale sin despeinarse y diciendo lo que os voy a narrar a continuación. Y abro comillas. Conozco al menos 2 especies no humanas avanzadas. Y cierro comillas. Este astrofísico, Eric Davis, dice en el documental y sin ningún tipo de rubor que él mismo ha conocido al menos 2 especies no humanas avanzadas. Esto me parece algo completamente alucinante. En este documental salen muchas personas a cara descubierta y sin ningún tipo de rubor que dicen lo que han visto en primera persona. Y esto para mí tiene un valor incalculable como investigador. En el documental también se hace más que evidente una guerra secreta entre Rusia, China, Corea y las demás potencias como Norteamérica. Veréis, en 1989 los norteamericanos sospecharon con una alta probabilidad que la Unión Soviética recuperó un enorme tic-tac. Norteamérica está convencida de ello y creen que los rusos recuperaron este tipo de nave. Pero recientemente otras teorías también han apuntado que ese tic-tac podría haber sido creación de Martin Lockheed. Es posible que las entidades militares, humanas, estén creando objetos voladores no identificados y que estos se lleguen a mostrar en zonas urbanas, zonas boscosas e incluso en la Amazonía. Pues yo no lo descarto. Evidentemente, cuando tú creas un armamento militar, lo tienes que probar en 2 entornos, en uno controlado y en el real. ¿Están haciendo lo mismo los chinos, los rusos, los norteamericanos, los coreanos? Yo creo que sí, que están probando estos tipos de material y de armamento nuevo muy cerca de las poblaciones. Pero, ¿qué hay de los presidentes? ¿Saben o están al corriente de todo esto? En el documental se afirma que Bush padre sabía perfectamente que en los años 40 se habían recuperado no una, sino varias naves espaciales. Y veréis, hay a partir de aquí, de este punto del documental, una serie de testimonios que relatan una serie de vivencias en primera persona que, bueno, a mí me parecen bastante interesantes y que vamos a ir desgranando.
Nos vamos a 1964 y concretamente a la base aérea de Holloman. 3 objetos voladores no identificados se acercan a la base. Escuchad bien esto porque es alucinante. Uno de ellos aterriza y una entidad no humana baja de la nave e interactúa con personal de la base y la CIA. Todos, absolutamente todos los gobiernos alejan el programa UAP del público. Y esto es una realidad. ¿Están negociando con seres extraterrestres? Esta base aérea, la de Holloman, en 1964, fue testimonio de ello. Una entidad no humana bajó de la nave y se relacionó directamente con el personal de la base y personal de la CIA que había ahí directamente. ¿Os acordáis que hemos dicho que la CIA era uno de los actores del Legacy Program? ¿Qué hace que directamente 2 naves escorten a una tercera y que en una de estas naves haya una interacción con uno de estos seres, con el personal de la base y de la CIA? ¿Qué se dijeron? ¿Qué hablaron? Pero parece ser que este ser bajó directamente y se dirigió directamente hacia ese personal y hacia esos miembros de la CIA. ¿Nos están ocultando los gobiernos una interacción entre entidades no humanas y los gobiernos? Yo tengo el pleno convencimiento de que sí. Es más, se dice en el documental que Truman y evidentemente tenía el conocimiento de que todo lo que había sucedido en Roswell era verídico, que era cierto. Y no solo eso, sino que en Roswell se encontraron en esa nave una especie de jeroglíficos muy extraños y que se pudieron rescatar de ahí 4 cuerpos no humanos. En el documental se afirma también que todo, absolutamente todo, se llevó a Wright-Patterson, donde muy probablemente aún esté allí. Personajes como Bob Lazar ya dijeron que habían visto entidades no humanas y habían sido testimonios, por ejemplo, de combustibles como el Unum Pentium. Evidentemente se le desacreditó hasta la saciedad. Y así es, este actor, que es la CIA, puede llevar a cabo diversas actuaciones y dejar fuera del gobierno muchos asuntos que evidentemente quedan fuera del control de los políticos y miembros del gobierno. Negar, no admitir, atacar, ridiculizar, desacreditar y desinformar son las armas principales de los gobiernos contra todas aquellas personas que manifiestan públicamente haber sido víctimas o testimonios de un encuentro con un UAP. En el documental sale otro personaje, Mario Woods. Es un ex US Air Force. Y nos vamos a Dakota del Sur, donde se recibe un aviso de la base aérea de Ellsworth. Un objeto sobre el misil nuclear ICBM y concretamente sobre la compuerta de explosión. Ese objeto no hace ningún tipo de ruido. Está completamente suspendido, sin emitir absolutamente nada, ni una sola radiación, ni un solo vapor, ni un solo ruido, y tiene el tamaño de un Walmart. Esto lo declara este buen hombre, Mario Woods. Él lo vio con sus propios ojos en Dakota del Sur, en la base aérea de Ellsworth. ¿Sabéis lo que es un Walmart? Evidentemente, es un supermercado gigantesco. Pues este objeto tenía el tamaño de ese supermercado, de un Walmart. Y estaba ahí, suspendido, sin hacer ruido, sin tener ningún tipo de motor de combustión aparente encendido. Esto sale en el documental. ¿Qué interés o qué, no lo sé, probabilidad tendría de salir una persona mintiendo sobre un asunto como este en un documental que van a ver millones de personas? Creo que ninguna. Otro personaje que sale en el documental, Terry Lovelace, es un ex US Air Force y en Missouri, en la base aérea de Whiteman,
el capitán de la base ve un objeto sobre la compuerta de lanzamiento de misiles. Este objeto es una especie de diamante negro gigantesco que estaba inmóvil y suspendido sobre la compuerta de lanzamiento de misiles. Terry Lovelace también dice que después de estar un rato suspendido sobre esta compuerta, el objeto desaparece a una velocidad imposible. Repito, ¿qué interés tiene Terry Lovelace en aparecer en este documental mintiendo? Creo que absolutamente ninguno. También aparece en el documental Bob Jacobs, un lugarteniente retirado de la US Force. Vamos a California, a la base aérea de Vandenberg. Un total de 60 cámaras registran para ingenieros de Boeing y Douglas la ignición de un misil. Cuando el misil sale disparado, una especie de objeto volador no identificado aparece y le dispara un haz de luz. Este objeto volador no identificado estaba volando entre 13 y 15.000 kilómetros por hora. Esto lo relata Bob Jacobs, las 60 cámaras que lograron filmar ese momento y los ingenieros y demás personal de Boeing y Douglas. Todos, absolutamente todos, fueron testigos de este hecho. Y atención, porque aparece Bob Salas, un ex US Air Force retirado, y nos relata algo que sucedió en una base aérea en Montana, concretamente en la base aérea de Malmstrom. Una luz anaranjada aparece sobre la puerta principal. Esta luz tenía unos 12 metros de diámetro y tenía una forma ovalada. Los misiles de la base aérea empiezan a anunciar fallos. 10 misiles quedan completamente inoperativos y en 8 días pierden 20 misiles nucleares a manos de estos UAPs. ¿Cómo se os ha quedado el cuerpo? Esto lo relata Bob Salas, un ex US Air Force retirado. ¿Qué interés tendrá este buen hombre, digo yo? ¿Qué interés oculto tendrá este buen hombre en salir en un documental y explicar que unos objetos voladores no identificados que provienen de otro lugar, de otra dimensión, de otro, pues no lo sé, planeta, inutilizan unos 20 misiles nucleares? ¿Y eso cómo se hace? ¿Con qué capacidades? ¿Con qué tecnología? Desde luego es realmente alucinante. Y en el documental se hace mucha incidencia respecto a los contratistas. Los contratistas están tomando un poder de dimensiones bíblicas. ¿Por qué? Pues sencillamente porque si el gobierno inicia alguna actuación o alguna investigación, queda sujeto a la ley de libertad de la información. Y evidentemente los contratistas no. Y con eso, pues evidentemente pueden revender la tecnología generada a partir de esos exomateriales recuperados. ¿Qué significa esto? Pues que las compañías ahora mismo tienen un poder prácticamente infinito. Reciben una gran cantidad de material completamente gratis y lo revenden. Y algunos senadores, algunos personajes públicos como el senador Harm Reid hizo todo lo posible para que estas informaciones que se están ocultando llegaran a la opinión pública. En el documental también se nos aclara que estos UAPs en muchas ocasiones vienen envueltos de una extraña burbuja que permitiría, por ejemplo, que estos UAPs se desplacen a velocidades impresionantes por absolutamente todos los lugares. Pero además esta especie de burbuja, que podría ser una especie de campo electromagnético o campo antigravitatorio, sería lo que evitaría que en muchas ocasiones seamos capaces de tomar fotografías claras de estos objetos. En el interior de esta burbuja parecería ser que el tiempo
se vive de otra manera, que toma otra dimensión y que evidentemente los tripulantes de estas naves no sienten los efectos de las altísimas velocidades. Se trataría de una especie de campo energético. Estos campos parece que serían capaces de desviar las moléculas y permitirían que estas naves pudieran ser capaces de realizar esos desplazamientos prácticamente sin ningún tipo de esfuerzo. Esta burbuja, que es capaz de generar esa especie de antigravedad, provocaría una onda de radiación energética que explicaría esos episodios de Missing Time y también que en el interior de la nave el tiempo transcurra de una forma completamente diferente. De hecho, en muchas ocasiones los testigos que dicen que han podido subir a estas naves afirman y explican que desde el exterior parece simplemente una nave con el tamaño de un autobús, pero que cuando están dentro son completamente alucinantemente enormes, que tienen una gran cantidad de espacio y que apenas son capaces de llegar a ver una pequeña e ínfima parte de la nave. Pero lo más alucinante de todo es que estos campos, estas burbujas antigravedad, en muy poco tiempo gastan la energía que gasta en un día toda la energía que se pueda generar en Norteamérica multiplicado por 100. Esto es algo tremendo, es algo brutal. Esta energía también se podría llegar a usar para realizar teletransportación o explorar incluso nuevos sistemas solares. ¿Tiene el gobierno norteamericano acceso a este tipo de energía, a este tipo de tecnología? No lo sabemos, pero evidentemente, y aquí sí que ya empezamos a llegar a la parte final del documental, Elizondo expresa un gran temor por su vida. Elizondo dice que, al igual que Graves, tienen miedo de explicar absolutamente todo lo que saben, porque esto sencillamente sería el fin de su vida. Son una especie de amenaza, tanto Graves como Grush como Fravor. Elizondo no duda en destacar que es muy posible que si algún día lo encuentran flotando en algún lago o simplemente desaparece, que nadie piense que lo ha hecho de forma voluntaria. Hay naves, hay cuerpos extraterrestres, hay tecnología inversa. Existe ese informe, el informe Roper, que también destaca todo esto. Y evidentemente esto todo se ha reflejado en este documental. Un documental que a mí me ha aportado varios datos nuevos que no conocía. Age of Disclosure. Un documental que evidentemente recomiendo por diversas cuestiones, pero sobre todo la más importante de ellas es por el calado de las personas que en este documental salen a pecho descubierto, a cara descubierta y que dan la cara.